Bienvenidos al sexto episodio de Por Hacer. Hoy estamos aprovechando que ya se está permitiendo aquí en Madrid salir a la calle en horarios restringidos, manteniendo la distancia con mi compañero. Estamos a distancia. Eh, Y nada, sí, bueno. decidimos como salir para cambiar un poco el ambiente y bueno, ya les contaremos un poco más por qué será. Hoy además de este cambio quisimos probar un formato también diferente. Para nosotros el podcast es como un campo de experimentación y estamos como constantemente viendo qué funciona, qué no, qué nos gusta. Y hicimos unas preguntas por Twitter donde nos interesaba ver cómo, no sé, qué dudas tenía la gente, qué preguntas querían hacernos y ver cómo podíamos responderlas. Entonces, hoy tenemos una pregunta que trajimos de Twitter que en verdad es una pregunta que me hacen que sí constantemente por TikTok y por todos los medios. Y esta pregunta es... Perdón, Nos hacen, pues. el tipo súper famoso, pues. No, pero en verdad sí, aquí voy a mostrar un montón de imágenes de esa misma pregunta en todas las redes, que está buena. La pregunta es, ¿qué nos inspiró a hacer el juego? ¿Ok? Yo les voy a contar. Un día estaba tomando unos vinos y nada, me pegó la musa. O sea, me pegó una luz celestial y dije, ya, esta es la idea. ¿No? Seguro. En verdad sí fue medio así. La verdad que fue medio así. Estoy haciendo un chiste, no Un chiste chiste. que no es un chiste, en verdad. Porque, No solo no da risa porque el chiste es malo, sino porque es verdad. o sea, la cosa como muy concreta surgió de verdad un día en el que tú por alguna razón dijiste, vamos a ponernos a hacer un reto de crear un juego en 2 días. Eso fue como la condición que nos puso. Hay como una historia por detrás de todo eso en realidad, que es básicamente, teníamos ya varios días conversando sobre el tema de qué íbamos a hacer en la cuarentena, qué proyectos nos íbamos a Nos proponer. metemos que sí por allá abajo. A ver qué hay. Dale. Y me acuerdo que justo en esos días, o sea, la razón por la cual yo creo que el juego surgió es porque justo en esos días estábamos hablando del tema de nosotros como arquitectos introducirnos en otras disciplinas, Sí. en otros mundos. Primero. Y fue la combinación de esa conversación con que estábamos ya por fin encontrando de qué se trataba común. Y que todavía, creo que también cuajó porque todavía no te habían contratado en el trabajo en el que estás ahorita y tú estabas aplicando a un o no sé, o sea, capaz tú ya No, estabas sí, trabajando. yo estaba en el trabajo, sí. Pero sí, es verdad, surgió, vi como una oferta de empleo sobre una cosa de dirección de arte. Entonces, eso fue lo que sugirió la idea de, wow, ¿qué pasa si...? No, nos preguntamos qué pasaría si Kanye West nos contratara para hacer un escenario de uno de sus conciertos. Exacto. Y dijimos que ese sería el ejercicio de arquitectura más interesante que yo creo que me podrían dar, porque es como la nada, o sea, entonces nada, eso nos llevó a pensar como campos que no son vistos como arquitectura, en los cuales los arquitectos podríamos tener como más valor. Claro, o agregar un nuevo valor o tener como otra visión. No se asusten que los temas que vamos a hablar de hoy no son nada de arquitectura en realidad. Exacto. Esto es solo como porque de verdad de ahí empezó todo. Sí, ahí fue que luego como la cosa. Yo creo que también teníamos el juego un poco en la mente, porque yo había hablado como sobre un libro hace mucho tiempo. O sea, yo tenía como el tema del juego ya en mi mente desde hace mucho tiempo. Porque yo vi un libro en una librería que hablaba sobre cómo hicieron el juego Gris. No shit, Sherlock. Bueno, pues es un libro por internet. Pero no. Sobre cómo hicieron el juego de Gris. Que creo que es de unos españoles, de hecho. Sí, vamos a poner un link. Sí. Y ellos hicieron como un libro hablando de todo el proceso, de cómo hicieron el arte. Era más que todo como del arte. Yo lo vi como a través de la ilustración. Entonces,
no sé, creo que fue como esa combinación de un montón de intereses y que surgió como una propuesta muy, muy azarosa, porque no venía como de la nada. O sea, fue como una Sí, no, combinación lo fuimos como inconsciente de metiendo, cosas. lo fuimos metiendo como en nuestro inconsciente y Sí. existió en el inconsciente colectivo común y ahí surgió un día. Y yo creo que la clave de todo es que teníamos justamente en ese día, precisamente, o en esos 2 días, como las intenciones de empezar a hacer cosas, No, sin pensarlo y que mucho. teníamos como un blog, porque justo nos habíamos propuesto hacer algo. Nos propusimos hacer algo como 4 días antes. Y los 4 días después de haber dicho que vamos a hacer algo y tal, sí. Algo sin saber qué era. Sí, sí, nos pusimos y que vamos a hacer algo. Ah, exacto, es que por eso. Y que Teníamos, sí, ajá, vamos a hacer 1000 cosas y claro. tal. Y al Porque fin- íbamos a hacer como pequeños retos de poco tiempo, digamos, de 2 Sí. días cada uno. Que Sí, vamos a hacer un algo así. libro de recetas, vamos a hacer como estas cosas. Y pasamos literalmente 4 días viendo que si una serie basura de Netflix, que si Élite, no sé. Literal fue Creo una que cosa fue así. Élite. Entonces, no sé, como que, no sé si entré como en un estado de desesperación tal que me metí así la mano como en lo que tendríamos recopilado y salió esto del juego y que al principio nos pusimos el reto de hacerlo en 2 días, creo que por el mismo hecho de que queríamos hacer De no algo y pensarlo ya, tanto, sí. que no queríamos hacer algo que no tuviésemos que pensar tanto, sino simplemente ejecutarlo. Que Y la clave de eso, lo que hizo que en realidad, creo yo, el juego existiera, fue porque a través de esa mentalidad, ahí mismo, sin saber nada, hicimos el primer TikTok sobre el juego. Diciendo de que queríamos hacer un juego sin saber cómo hacerlo. Claro. Y eso fue la pieza clave de que todo esto empezara. Porque de verdad lo empezamos en ese momento. O sea, ya qué fino fue como- esto. Sí, Miren, está bien interesante. sí, estos episodios creo que son mejores si se ven en YouTube, Wow, esto fue pero súper igual van a ser interesante. interesantes. Ese edificio es súper fino de Higueras, un arquitecto español muy bueno. Estos túneles. Ajá. Distancia, por favor. Entonces, sí, en redes nos propusimos hacer esto sin saber en realidad lo que suponía, ¿no? Sí, para nada. Primero que no sabíamos, o sea, no teníamos ni idea de cómo era hacer un juego, ni todas las partes técnicas, o sea, nada, de verdad que nada. Pero eso era como lo menos importante al iniciar, era el hecho de creer como en este mensaje que estamos intentando Promover. explorar o no sé. Promover, yo creo. Sí, de promover también, que es como la idea de empezar a hacer las cosas porque te nacen y sin pensarlo tanto y que en el hecho del hacer es que vas descubriendo un poco como el proceso de resolverlo. Y así Sí. ha sido el juego. O sea, a mí lo que Y el más que no me- necesitas que nadie te pida que hagas algo para que hagas algo. Exacto. Y lo que más a mí me ha impresionado de este juego es que de verdad, sin saber hacerlo, el hecho de empezar a hacerlo es lo que va a hacer que podamos terminarlo. Porque, por ejemplo, no solo porque estamos aprendiendo literalmente a hacerlo a medida que lo ejecutamos, sino que además se empiezan a facilitar cosas. Que, por ejemplo, tenemos nuevos contactos, que si de programadores, que si de música, o sea, como un montón de cosas que hacen que este juego sea realidad, que sea apoyo, audiencia, interés, ¿me entiendes? Claro, claro. Y en el hecho como de empezar a hacerlo sin importar nada, ese hecho es el que va a hacer que al final se realice y se pueda ejecutar de verdad. Sí. Y eso es, creo que ese es de los y mensajes. que se haga bien. Porque una intención que sí hemos tenido siempre desde el principio es que lo que hagamos termine siendo como algo bien hecho. O sea, no es que voy a hacer un juego, por ejemplo, y es como un parapeto de juego. Claro. Y yo creo que eso está vinculado a otra de las, no sé si filosofías que tenemos como en el taller, que es de hacer las cosas desde lo que tenemos y desde lo que sabemos. Ujú. Porque eso es lo que nos permite de verdad hacerlas bien. Porque no pretendemos hacer algo, o sea, nosotros pretendemos hacer algo que no sabemos, pero utilizando parte de los conocimientos que sí manejamos. Claro, claro, porque, exacto. Como que no pretendemos saber lo que no sabemos. Claro. Porque sí, es que nos pasa que a veces nos comentan que si no entiendo por qué estás agarrando lo que sea de un programador en internet Claro, o
no sé, los códigos de programación que los agarramos de internet, que sí, de dominios públicos, nos metemos por ahí a ver qué hay. ¿Vale? Y es que la verdad ese es exactamente el punto, que no importa. Claro. Porque nuestro interés no es necesariamente aprender a programar, por ejemplo, porque ya tenemos una carrera y unos intereses como súper establecidos. Claro. El reto es cómo hacemos un juego. Y Claro. nosotros tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos a la mano para llegar a ese fin. Unos los tenemos y otros hay que Claro, encontrarlos. y otros efectivamente se aprenden. Estamos aprendiendo sobre programación, Claro, efectivamente se aprende. pero no por el fin de volvernos el mejor programador, ni Claro. competir con nadie, ni quitarle como el puesto a nadie. Sí. Claro. Y sin pretender que somos grandes programadores ni nada por el estilo, porque no lo o sea, ni siquiera somos grandes en lo que hacemos, imagínate Sí, exacto. en algo que no sabemos. Yo creo que un buen ejemplo también de ese proceso de diseño, si se quiere, es el logo que creamos de común, que podría ser interesante como explicarlo ahorita. No sé Sí. qué te parece. Porque, por ejemplo, nosotros el logo de común, no sé si lo han visto, es este que vamos a poner aquí. Nos pusimos el reto a diseñar un logo, por ejemplo, en algún momento. Y nosotros no somos diseñadores gráficos y no hemos tenido como mucha experiencia diseñando logos. Pero entonces, por ejemplo, ese logo nos pusimos como unas condicionantes de diseño que nosotros manejamos como personas, como seres humanos, más allá de diseñadores. Sí. Es que mira, ¿qué pasa si hacemos un logo, por ejemplo, utilizando Microsoft Word? Este programa que todo el mundo conoce. Excuse me, could you repeat? Microsoft Word. y dijimos, ¿cómo podemos diseñar un logo, por ejemplo, a través de las herramientas de casi que gramaticales, no sé cómo decirlos, a través de... Sí, de lo que se tiene y que de sí. signos de puntuación, Sí. el tipo de letra, más allá del diseño como visual Más allá, de lo que se más ve. allá del diseño del tipo de letra, por ejemplo, Exacto. porque dijimos y que vamos a utilizar las letras, no sé cómo es que se dice font, como La fuente. la fuente más, Oh my más god, común. ¿cómo se dice font? la fuente más común, qué increíble esto, la Está fuente bueno. más común que es Times New Roman, que es Ajá. la que utilizamos. ¿Cómo diseñamos un logo a través de eso? Como con esos recursos, no a través de eso. ¿Cómo diseñamos un logo a través de los recursos que tenemos? Entonces juntamos con un montón de cosas para generar ese resultado. Sí. Yo creo que el juego es la versión proyecto de ese pequeño ejercicio. Que es Claro. que por ejemplo, nosotros ya hablaremos un poco más del juego en algún momento sobre su historia, sobre de qué se trata. Pero nosotros estamos diseñando el juego de verdad nosotros, ¿sabes? Como pensándolo hacerlo lo más fácil con los conocimientos que tenemos. Entonces hay un montón de decisiones de por qué el personaje es así, por qué los fondos son así, por qué la historia es de esa Claro, manera. porque la mecánica de juego Exacto. es la que es. Porque es lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Pero que yo creo que con los conocimientos que tenemos nosotros, Que o no- cualquiera, no te limitan a hacer cosas, ¿o no? No, y que no vuelven el producto final algo de peor calidad, Claro. por decirlo así, porque en realidad que, por ejemplo, no agreguemos una cosa en el juego porque no sabemos cómo se programa, Ujú. no quiere decir que la mecánica de juego sea simple Claro, o básica. claro. Porque yo me pongo a pensar... Porque es a través del diseño que Claro, tú lo vuelves o sea, lo que tú quieras. claro, tú te pones a pensar y, no sé, las damas Ajá, chinas o el Go, ajá. es un tablero con dos tipos de cuadrados, blanco y negro, y dos tipos de fichas, blancas y negras. Claro. Y es un juego que en verdad es complejísimo porque requiere de mucho pensamiento y requiere de mucha estrategia. Y bueno, tiene como herramientas muy básicas porque se habrá hecho en una época en la que todavía precisamente Claro, no es existía, antiquísimo. claro, precisamente no existían las herramientas actuales. Y eso no lo hace un juego menos complejo o más básico o lo que sea. Y yo creo que la reflexión de esa historia un poco, sería que en realidad nosotros como personas o quien sea, tenemos como la capacidad de hacer demasiadas más cosas de lo que creemos. Si lo haces como a través de ti de verdad. O sea, como que si tú te pones la meta de hacer las cosas
y pones sobre la mesa y que mira, estos son los conocimientos que yo tengo, estos son los que no tengo. ¿Cómo puedo lograr este objetivo como con esos ingredientes? Sí, o por lo menos empezar. Claro. Que justo claro. es lo que como el gran tema del que estamos hablando ahorita, que es el empezar un proyecto. Empezar un proyecto, Que, eso es importante. porque, sí, de verdad empezarlo, como que dejar de pensarlo. Porque quizás tú pienses que si no tienes los conocimientos te impide empezarlo. Claro, Quizás te y impide te pones a preguntarte pero no empezarlo. Claro, y lo que siempre hablamos de que, esto siempre nos lo decimos en la casa, que es que de 0 a 1 la distancia es demasiado más grande que de 1 a 1.000.000. Claro. Entonces, el hecho de que tú empieces algo vuelve demasiado más probable que lo termines. Sí. Literal. Y que ha sido un poco lo que está haciendo como el juego ahorita, que en verdad lo pensamos como un ejercicio de 2 días. Sí, exacto. Y se ha ido complejizando por el hecho de que hemos empezado a recibir muchísimo apoyo, que muchísimas gracias por cierto. Y lo que nos ha motivado a que precisamente hagamos un mejor trabajo. Y entonces nos ha también hecho a empezar a hablar con gente, relacionarnos con gente, sean músicos, sean programadores, sean lo que sean, Claro. que nos puedan ayudar a nosotros a hacer un mejor trabajo y a dar un mejor resultado. Sí. Utilizando eso, las herramientas que tenemos y que justo, por ejemplo, los contactos que hemos podido hacer precisamente para hacer un mejor producto, el intercambio, fíjate que nunca ha sido como, vamos a hacer un intercambio, no sé, te voy a pagar tanto, lo Claro, que sea. como monetario, digamos. Porque tal vez no es lo que tenemos ahorita para ofrecer. exacto. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecer? Como nuestro tiempo o las cosas que hacemos y ver cómo nosotros le podemos aportar a proyectos de esas personas. Exacto. Por poner un ejemplo. Sí. Y no sé, me ha gustado mucho como, porque es una forma a la cual yo nunca he estado como acostumbrado, y creo que muy poca gente está acostumbrado a ese proceso de crear. Porque todo el mundo siempre espera como algún cliente Claro, que o te pidan como las cosas. que te pidan como las cosas y te den como que algo muy concreto a cambio. O sea, que hay un tema como intercambio que te motiva a hacer las cosas. Dices tú que eso... No que, sé, que una no vez que sé. quitas esa variable, ahí está la dificultad de 0 a 1, digamos. Sí, y no sé si me motiva más hacerlo, pero sí sé que está produciendo un mejor resultado final. Claro. Claro. Que creo que lo del empezar es muy clave ahorita que... Qué risa que estoy volteando hacia verte y menos mal que volteé porque tenía este poste aquí. ¿Te imaginas que hubiese sido? Buen contenido. Capaz no hubiésemos vuelto viral, qué idiota que lo vi. ¿Te imaginas? Idiota que me di cuenta. Que te estaba diciendo que me parece muy importante eso de empezar. Que creo que es algo que tendríamos que en verdad reflexionar un poco más nosotros sobre lo que es común y el mensaje que quiere transmitir. Porque creo que hay un tema del empezar que es muy importante. Porque yo creo que el tema del hacer que hablamos se refiere mucho a ese inicio, a ese hacer Es que de fíjate, primera vez, del sí, empezar. es que creo que es el paso más difícil Claro. que se puede dar en un proyecto. Porque es no sé, o sea, es que da miedo, da burda de miedo. Sí, sí, el empezar empezar algo todo, es- lo que sea. Porque no sabes, literalmente no sabes qué se viene, no sabes cómo va a resultar, no sabes qué caminos te vas a topar. Claro, Y esa incertidumbre es lo que genera como... y es como una ese miedo. incertidumbre que existe en todo, o sea, ni siquiera en un proyecto. Imagínate que mucha gente cuando se despierta en la mañana amanece con alergia. Y es precisamente porque eso es como que tu cuerpo diciéndote que tiene miedo como de empezar el día. Y precisamente no te sientes tan bien. Claro. Y una vez que empiezas, fíjate que se te quita la alergia en general. Es verdad. Y es porque ya lo empezaste y poco a poco se te va yendo como un poco ese miedo. Ok. Creo que esto lo podemos hilar también, este hecho de la incertidumbre, del esperar qué va a resultar a través del empezar.
con esta pregunta que nos hizo este otro usuario de Twitter, Ujú. que decía que si, básicamente, si nos esperábamos en algún momento todo el apoyo que el juego iba a tener apenas lo empezamos, digamos, o antes de comenzarlo. Y yo creo que la respuesta es interesante, porque si bien obviamente no esperábamos que tuviera este nivel de apoyo para nada, nunca me lo imaginé, era como parte de la hipótesis que teníamos. De la hipótesis de que, mira, el hecho de empezar esto Y de decir que lo vas a empezar, o sea, el hecho de exacto, compartirlo de compartirlo, documentarlo, y publicarlo. va a hacer que haya interés, que el proyecto se ejecute. Entonces, había como una motivación de que precisamente este fuera el resultado, de que hubiera como este apoyo, de que se generara como esta comunidad de personas que se interesan por lo que estamos haciendo, pero no necesariamente, o sea, yo de verdad nunca me imaginé que iba a ser digamos, tan directo eso. O sea, que se iba a cumplir tan rápidamente esa hipótesis. Ya. O sea, eso a mí me sorprendió muchísimo y creo que fue... No, y todavía nos sorprende, o sea, Todavía nos sorprende por el hecho de que el juego todavía le falta bastante y que ahora es que se viene lo bueno del juego. claro. No, y que nos sorprende el hecho de que, o sea, yo no puedo creer todavía, no sé, la cantidad de comentarios Sí, que, o sea- que se reciben. Yo no asimilo, no lo asimilo, o sea, me parece impresionante. Y creo que eso es lo que a mí me ha como, o sea, o lo que ha calado en mí, el saber o el hecho de que el empezar es demasiado importante. Claro. Porque que esa cosa haya apoyo, haya generado ese eco, es simplemente por el hecho de haber empezado. Claro, porque ahorita el Algo, juego lo empezó. que sea, El juego claro. solo empezó. Exacto, porque pudimos haber empezado cualquier otra cosa. Claro. Y dentro de todo lo que uno puede hacer, siempre va a haber gente interesada como que en esa cosa. Claro. Sea que, no sé, que si yo me propongo y que no, yo voy a llegar a algún torneo de ATP. Y yo voy publicando eso. Estoy seguro que la gente que juega tenis le interesaría Claro, ver el proceso de... ver a ¿será que sí ver llega? a alguien, así no lo logre, Claro. pero si tú ves a alguien que se está levantando todos los días y practicando y dándole y lo ves avanzando, a mí eso me interesaría mucho verlo, por ejemplo. Sí. Y me gusta, por ejemplo, que del juego, que más allá del juego se está como recibiendo un mensaje que queremos enviar. Porque esos mensajes de apoyo, esos comentarios que tenemos todos los días, muchas veces no son sobre el juego. No, sino es son sobre el nosotros, trabajo, sobre el proceso. son sobre el trabajo que creo que es lo que más valoramos Y nosotros. muchas personas nos dicen como que, mira, me inspiraste a que yo también hacer mi juego, mi historia, mi cómic, lo que sea, que proyectos que tenían como por hacer. Y Por hacer eso es, o sea, eso ha sido también como una cosa súper inesperada, que este mensaje que nosotros queríamos transmitir esté como llegando de verdad y que esa es... conexiones, porque casi que, o sea, tampoco el podcast, por ejemplo, se escucha muy poco hasta ahora. Sí, Y creo que es el único sitio donde hemos de verdad hablado del mensaje como directamente. claro, como sí, como muy de frente. Exacto, como que proponiéndolo como Sí, un sí, mensaje. sí. Y no sé, me parece interesante que a través de las cosas que hemos Claro, puesto, porque a través del hacer es que estamos comunicando el mensaje. y Por eso, ejemplo, en eso, TikTok. eso a mí me parece, o es algo que a mí me interesa mucho y Y de eso se y trata me gusta- esto que estamos haciendo. claro, ¿verdad? y me gusta, sí, justo. Eso. Cerramos ahí. Bueno, déjenos un comentario sobre lo que piensan de este tema. Así Vamos a intentar sea seguir burlándose, haciendo burlándose de como nosotros. esta Pero dinámica de que nos dejen preguntas sí, a ver si las respondemos. y estamos full interesados en tal vez hacer esto live en algún momento. Todavía no lo tenemos muy claro porque no sabemos muy bien cómo lo haríamos, pero sí, ¿no?